En el vídeo anterior vimos una partida entre Garry Kasparov y Boris Spassky muy espectacular. Esta partida también es muy impresionante. La anterior se jugó en el año 1981 y fue la primera vez en la que Garry Kasparov se enfrentó a Boris Spassky. Esta partida se jugó en el año 1989 en Barcelona, en la Copa del Mundo de Barcelona. Blancas para Garry Kasparov y negras para Boris Spassky. Kasparov abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, C por D5, E por D5, alfil G5, C6, E3, alfil E7, alfil D3, caballo B D7, caballo G E2, caballo H5 proponiendo el cambio de alfiles. Kasparov acepta alfil por E7, dama por E7 y Kasparov juega G4. Caballo H-F6, amenazando ese peón. La idea de Kasparov es atacar al enroque negro en caso de que las negras se enroquen vía G1, mediante la columna G. Se amenaza al peón y Kasparov juega caballo G3. Defiende el peón de G4 con la dama que está en D1. H6, H3, caballo B, caballo B6, dama D2, alfil D7, B3. La idea de esa jugada B3 es la de quitarle al caballo la casilla C4 y la casilla A4, pero especialmente controlar la casilla C4. Hay distintos saltos del caballo que son muy molestos, entonces se juega B3, G6, A4, A5. Kasparov aprovecha la jugada B3, también de paso para apoyar el avance A4, F3, Spassky juega H5, G5, amenazando al caballo, y ahora Spassky juega dama D6, amenazando al caballo de G3. Si Kasparov toma en F6, Spassky toma en G3. Caballo G E2, ahora se amenaza al caballo en F6, hay que quitarlo. Caballo G8, E4, caballo E7, dama F4, proponiendo el cambio de damas, dama por F4, caballo por F4, enroque por parte de Boris Spassky. Ahora, una vez que las damas han desaparecido, enrocarse en corto es menos peligroso, ya que Spassky confía en bloquear los peones de las blancas. Caballo C E2, H4, caballo G2, se amenaza al peón que está en H4, rey G7, rey D2, y aquí viene la primera imprecisión de la partida. Bueno, antes que nada, fíjate que si caballo por H4 sigue torre H8, el caballo se tiene que ir y a continuación el alfil y la torre tocarían este peón de H3. Aquí más o menos la posición está igualada. Lo correcto hubiera sido jugar torre H8, es lo que dice Stockfish. Spassky va a jugar D por E4. Vamos a ver, en lugar de D por E4, que es lo que ocurrió en la partida, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que dice Stockfish, que es lo mejor aquí para las negras. Torre H8, caballo G F4, caballo B C8, torre A E1, torre B8, rey E3, caballo D6, torre B1, caballo E8, B4, A por B4, torre por B4, caballo D6, rey F2, B5, A por B5 y C por B5. Puedo seguir, pero la posición está igualada. Pero como he dicho antes, en lugar de torre H8, que era lo más fuerte según Stockfish, Spassky juega D por E4, F por E4, torre A D8, torre A F1, torre H8, caballo E3. Fíjate que se está amenazando torre H5, caballo E3,
torre H5, torre F, G1. Y aquí viene otra imprecisión de Boris Spassky. Boris Spassky va a jugar alfil C8. Stockfish dice que hubiera sido mejor jugar caballo EC8. Fíjate, esto dice Stockfish. Caballo EC8 y torre G2. Eso hubiera sido más fuerte, pero bueno, no es un error en absoluto, simplemente es una imprecisión. Alfil C8, rey C3, torre H8, caballo F4, torre D6, y aquí viene un error, esta vez de Garry Kasparov, que es el que lleva las blancas. Garry Kasparov ahora mismo tiene una ventaja considerable. No digo que sea una ventaja ganadora, la partida todavía no está ganada, pero sí tiene una cómoda ventaja. Y la cómoda ventaja con la jugada alfil C2, que es lo que va a jugar Garry Kasparov, la va a perder. Kasparov va a jugar caballo C4, y esto es un error porque la posición se iguala. Kasparov pierde la ventaja que tenía. La partida ocurrió alfil C2, pero vamos a ver lo que dice Stockfish, que es caballo C4. Fíjate, caballo C4, amenazando al caballo y a la torre. Caballo por C4, B por C4, torre H D8, D5, C por D5, C por D5, alfil D7, torre B1 ocupando la columna B y amenazando al peón de B7, torre C8, jaque, rey D2, B6, alfil B5, alfil por B5, A por B5, torre E8, torre H C1, torre de D8 puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Pero como he dicho, vamos a la posición inicial, como he dicho antes, caballo C4 hubiera sido lo correcto, Kasparov va a jugar alfil C2, que es un error. Bueno, un error, una imprecisión grave. Alfil C2, pero ahora viene un serio error de Spassky. Porque ahora viene un serio error, y esto le da a las blancas de nuevo una ventaja considerable. Spassky va a jugar ahora caballo A8. Spassky debería haber jugado F5. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar F5, caballo C4 amenazando al caballo de la torre, caballo por C4, B por C4, F por E4, torre E1, torre F8, torre por E4, se amenaza al caballo que está en E7, caballo F5, torre D1, caballo E3, torre D2, puedo seguir, pero aquí la posición más o menos está igualada después de ese error que ha cometido Garry Kasparov. Volvamos a la posición inicial, pero como he dicho antes, tras caballo A8, que es un error, que fue lo que sí jugó realmente Spassky en la partida. Tras caballo A8, ahora las blancas de nuevo tienen una ventaja considerable. Kasparov siguió con caballo C4, amenazando a la torre que está en D6 y al peón de A5, torre de D8, caballo por A5, caballo C7, y aquí viene de nuevo otro error de Garry Kasparov que iguala la posición. Kasparov va a jugar torre F1 y la posición, bueno, igualada o con una pequeña ventaja blanca en todo caso. Pero tras la jugada caballo C4, las blancas hubieran conservado su ventaja. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Caballo C4, B5, amenazando al caballo, caballo E5, torre D6, torre F1, torre F8, torre HG1, B4, jaque, rey por B4, torre por D4, jaque, rey C3, C5. Puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, caballo C7. Acaba de jugar Boris Spassky y ahora Kasparov mete la pata. Torre F1. Y ahora mismo la posición está igualada. B5, contestó Boris Spassky. Torre F3, torre HF8, torre HF1. Y aquí viene otro error de Boris Spassky, que de nuevo le vuelve a dar ventaja a Garry Kasparov. Aquí lo correcto era jugar torre de 6. Spassky va a jugar B por A4. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es
torre D6, alfil D3, F5, E5, amenazando la torre, torre D7, torre C1, B por A4, B por A4. Bueno, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una ligera ventaja, una pequeña ventaja. Volvamos a la posición anterior. Garry Kasparov acaba de jugar torre H F1, doblando las torres en la columna F, y Spassky comete un error y juega B por A4 en lugar de la correcta torre D6. B por A4, B por A4, fíjate que aquí se amenaza caballo D5, B por A4. Y aquí viene otro error de Boris Spassky, bueno, más bien una imprecisión grave. En este momento la posición blanca es ganadora. Spassky va a jugar aquí F6. Lo correcto hubiera sido jugar F5. Vamos a ver lo correcto. Fíjate, F5, G por F6, tomando al paso, jaque. Fíjate que si ahora rey por F6 sigue caballo D5, dando jaque descubierto al rey con la torre y al mismo tiempo con el caballo. Torre por F6, caballo H5, jaque, G por H5, torre por F6, caballo D5, jaque, E por D5, caballo por D5, jaque al rey y a la torre, rey C4 y caballo por F6. Puedo seguir, pero aquí en esta variante las blancas tienen ventaja. Las negras amenazan alfil A6. Pero también es verdad que esta variante la indica Stockfish. Volvamos a la posición inicial. F5 hubiera sido lo más fuerte según Stockfish. Spassky juega F6. Y ahora viene una jugada muy espectacular, bueno, un tanto espectacular y muy del estilo de Garry Kasparov. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y a ver si eres capaz de ver qué jugada hace Garry Kasparov en esta posición con las piezas blancas. Imagínate que eres Garry Kasparov y llevas las blancas, ¿qué jugarías tú aquí en esta posición? Bien, Garry Kasparov juega la impresionante caballo por G6. Sacrificio de caballo. Caballo por G6. Bueno, fíjate también que tras caballo por G6 no se puede capturar con el rey porque sigue G por F6. Hay que capturar con el caballo. Caballo por G6, G por F6, jaque, rey H6 y ahora caballo por C6. Fíjate el tremendo sacrificio que ha hecho Garry Kasparov. Garry Kasparov aquí abajo puedes ver que lleva 4 peones por un caballo que lleva Boris Spassky. Spassky siguió con torre D6, se amenaza al caballo que está en C6, D5 para defender a ese caballo. Y aquí viene un sacrificio de calidad de Spassky que a Stockfish no le gusta. En este momento la posición blanca es totalmente ganadora. Llevan 4 peones a cambio de un caballo. Esta posición es totalmente ganadora. Spassky va a jugar torre por C6, quitando del medio a este potente caballo que está en C6. Lo correcto, según Stockfish, hubiera sido jugar alfil D7. Fíjate, esto es lo correcto. Alfil D7, amenazando al caballo. Caballo E7, caballo por E7, F por E7, se amenaza a la torre, torre C8, se amenaza ahora caballo por D5, jaque descubierto, rey D2, torre G6, alfil D3, torre B8, torre F8, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una ventaja prácticamente decisiva. Esta partida la ganan las blancas sí o sí. Bueno, por supuesto que las blancas tienen que jugar con la suficiente precisión. Pero como he dicho antes, alfil D7 es lo que sugiere aquí Stockfish. Spassky sacrifica la torre en C6. Spassky va a jugar torre por C6, D por C6. Y ahora aquí viene
otra imprecisión por parte de Boris Spassky. Ojo, esto no digo que es un error, pero sí es una imprecisión. Spassky va a jugar caballo E6. Lo correcto hubiera sido caballo E5. Vamos a ver, en lugar de caballo E6, lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar caballo E5. Se amenaza a la torre que está en F3 y al peón de C6. Torre F2, alfil E6, alfil B3, caballo F7, torre F4, rey G5, alfil por E6, caballo por E6, torre G4, jaque, rey H5, torre F5, jaque, rey H6, se amenaza torre C8, A5, torre C8, torre por H4, jaque, rey G6, torre G4, jaque, rey H6, rey B4. Puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una ventaja prácticamente decisiva. Fíjate que las negras no tienen ningún peón. Bueno, volvamos a la posición inicial. Torre por C6 y D por C6. Spassky ha sacrificado la torre. Y lo correcto, lo más fuerte, lo que más resistencia hubiera ofrecido es caballo E5. Lo más resistente. Pero caballo E6 juega Spassky. E5 para defender a ese peón que está en F6. Caballo por F5 se amenaza a la torre y al peón. Torre E3 se amenaza ahora al caballo. Caballo G6 se amenaza caballo F4, F7. Y aquí viene otra imprecisión de Boris Spassky y la posición blanca ya empieza a ser totalmente ganadora. Spassky va a jugar caballo G F4. Lo correcto hubiera sido llevar el otro caballo a F4. Lo correcto hubiera sido jugar caballo E F4. Eso hubiera sido lo más fuerte, aunque la posición negra se cae a pedazos. Fíjate, esto hubiera sido lo mejor. Caballo E F4, torre E8. No se puede capturar en H3 porque sigue el sacrificio torre por F4. Ya que tú piensas que este caballo está defendido por este. Si torre por F4, este caballo se va, la torre de F8 cae. Torre por F7, lo más fuerte. Ahora no se puede capturar ahora el alfil de C8 porque sigue caballo de 5, jaque al rey y a continuación esta torre de F7 captura a la de F1. Así que este alfil de C8 es incomestible. Lo mejor es jugar torre por F4, torre por F4 y torre por C8. Puedo seguir, se amenaza a capturar en G6, pero aquí la posición blanca es totalmente ganadora. Volvamos a la posición inicial. F7 acaba de jugar Kasparov y como he dicho antes, caballo e F4 hubiera sido lo mejor. Pero Spassky juega caballo G F4, lleva el otro caballo a F4. Alfil B3 juega ahora Garry Kasparov. Fíjate que ahora no se puede capturar el peón que está en F7 porque sigue alfil por E6. Y por otro lado hay que tener en cuenta que las blancas están amenazando jugar torre E4. Fíjate, se amenaza torre E4. Y si torre por F7, entonces alfil por E6. Y este caballo no se puede mover porque esta torre en F7 estaría en defensa. Si este caballo recaptura aquí en E6, la torre de F1 captura a la de F7. Habría que capturar con el alfil y entonces torre por E6 jaque. Vuelvo a repetir. Se amenaza torre E4 y si torre por F7 sigue alfil por E6, alfil por E6 y torre por E6. Y si caballo por E6, entonces torre por F7. La posición blanca sería totalmente ganadora. Spassky juega rey G7. Fíjate que ahora se está amenazando tomar el peón de F7. Y fíjate que el caballo de E6 defiende al de F4. No se puede ir a ningún sitio. Así que torre E4 juega ahora Garry Kasparov. Torre por E7,
alfil por e6, se amenaza a la torre y aquí viene otra imprecisión de Boris Spassky. Boris Spassky debería haber jugado aquí caballo d5, jaque. Spassky va a jugar caballo por e6. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Caballo d5, jaque, rey d4, torre por f1, rey por d5, torre d1, rey e5. Bueno, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una ventaja totalmente ganadora. Fíjate que tienen dos peones de más. Pero como he dicho antes, tras alfil por e6, Spassky juega caballo por e6, una imprecisión. Torre por f7, rey por f7, torre por h4. Spassky se queda ahora sin peones. Rey e7, torre h8, amenazando al alfil que está en c8, alfil a6, y Garry Kasparov pone en marcha el peón de h4, juega h4. Y aquí, en esta posición, Boris Spassky, con las piezas negras, abandonó la partida. Es una partida muy interesante, la que han jugado, está llena de táctica, de sacrificios, de contrasacrificios, una partida muy instructiva, de la cual se puede aprender mucho. Es una pena porque Garry Kasparov y Boris Spassky entre ellos no jugaron muchas partidas. Jugaron creo que fue unas 6 partidas o algo así. También es verdad que esta partida se jugó en el año 1989. Garry Kasparov ya había jugado el match con Anatoly Karpov. Garry Kasparov ya era el gran Garry Kasparov. Era campeón del mundo. Mientras que Boris Spassky en el año 1989 ya no era el mismo que en el año 74. Bueno, espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.